nacimiento de una paciente de 38 años, gestas 2, cesárea 1 por macrosomía en el embarazo anterior hace 2 años. Inició control prenatal a la semana 10 con un índice de masa corporal de 30. Le solicitaron glicemia en ayunas con un valor de 91 miligramos por ciento. Los demás exámenes del control prenatal eran normal. ¿Debemos hacer algo más o con eso está bien y esperamos a ver qué pasa más adelante? ¿Qué piensan? Profe, ¿qué exámenes era que tenía? La glucemia Tenía en una ayunas. glicemia en ayunas de 91 miligramos por ciento. ¿Le hacemos algo o no le hacemos nada? Profe, igual ella tiene un embarazo de alto riesgo por lo de la edad gestacional y por el antecedente también que tuvo, entonces pues tiene que tener Bueno, dosis de ácido acetilsalicílico. Igual en el segundo trimestre se le debía hacer la la curva. glucosa. Bueno, no nos adelantemos, vamos por partes, listo. Entonces, bueno, la paciente le realizaron una curva con 75 gramos a la semana 16 con valores así, en ayunas 91, a la hora 179 y a las 2 horas 152 miligramos por ciento. ¿Alguna diagnóstico raro o no Profe, hacemos nada por ahora? ¿cuánto fue la Sí, última, perdón? en ayunas 91, a la hora 179 y a las 2 horas 152 miligramos por ciento. Profe, están al límite. O sea, Pegó en el palo. o Le sea, pasó lo de la selección Colombia, pegó en el palo. sí, están a punto de pasar pues como los valores de corte. Listo. Evoluciona dentro de límites normales y a la semana 26 le realizaron nueva curva de tolerancia con valores así, 92, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. ¿Qué haríamos con ella? ¿Qué se les ocurre? Mandarla para nutrición. Profe, primero Bueno, muy bien. las tiras de glucometría. Ella tiene que ir Bueno, con muy esas bien. tiras. Listo. Ahora lo vamos a discutir cuando al final ya hayamos visto la clase, cuál sería el manejo de esta señora. A la señora le ordenaron glucómetro, tirillas y lancetas y llega al control a las 2 semanas por ginecólogo con 90% de glucometrías a la hora por debajo de 140, para un 10% por encima de 140. ¿Hay que hacerle algo más o con eso está cuadradita? ¿Qué piensan? Estaban en 140, profe. A la hora. A la hora el límite debe ser 140, a las 2 horas 120. El 120. 90% están cuadraditas. Está controlada porque cumple con Bueno, el... entonces, bueno, ahorita lo miramos, listo. Entonces, para la semana 34 la señora vuelve a control, tiene 40% de glucometrías por debajo de 140 y el 60% por encima de 140. Además trae una eco con un peso calculado de 2.650 gramos en percentil 90 y un perímetro abdominal creciendo en el percentil 85. El ILA es de 22. ¿Requerirá algún manejo especial o la seguimos controlando con dieta y ejercicio? Insulina. Bueno. ¿Y no le gustan otros medicamentos o solo insulina? Insulina la primera línea. La insulina es la primera opción. Bien. Llega el momento del parto, tiene un peso de 4.000 gramos, ya tiene 38 semanas y las glucometrías están fuera de meta. ¿Cuál sería el manejo? Tiene 38 semanas, tiene Cesárea. 4.000 gramos. Muy bien, pues ahorita lo miramos. ¿Cuál debe ser el manejo en el posquirúrgico dado que le realizaron cesárea mastubectomía y el bebé realmente pesó 4.000 gramos, 4.200 gramos? No requirió uso neonatal. Riesgo de hipoglicemia, pues mirarle las glicemias en neonato. Listo. ¿Qué harían con esa señora después de la cesárea? Entre la semana 4 y 12 se le tiene que hacer una curva. Bien. Entonces eso más o menos es la idea. Listo. Entonces este casito lo traía, ahorita lo resolvemos en forma después de la clase, ya con los conocimientos que vamos a adquirir en esta presentación. Listo. Listo, arrancamos. Listo. Bueno. Me dicen por favor si están viendo la presentación.
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Listo. Entonces, vamos a hablar de diabetes mellitus gestacional. Entonces, este es el contenido de la clase de hoy. Justificación, definición y clasificación, fisiopatología, factores de riesgo, prevención, complicaciones maternofetales, diagnóstico y seguimiento, tratamiento y manejo tanto en el posparto como en el parto como en el posparto. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. La justificación. Entonces, ¿por qué se justifica hacerle a las pacientes el diagnóstico y el manejo de la diabetes gestacional? Entonces, la diabetes constituye el trastorno endocrino metabólico de más frecuencia durante el embarazo. Es una enfermedad que se presenta entre el 1.4 y 18% de los mismos, o sea que tiene una variabilidad muy grande dependiendo de las poblaciones. La prevalencia es variada en todo el mundo y depende de qué. Lo he dicho yo, el factor de riesgo más importante para uno enfermarse o morir es la pobreza. Entonces depende de factores económicos, raciales, étnicos, obesidad y edad materna tardía, entre otros. El impacto de la diabetes que la diabetes tiene sobre el pronóstico materno-perinatal es reconocido por un riesgo aumentado de preeclampsia, macrosomía, muerte fetal súbita, todo viene bien y de un momento a otro nadie escuchó la fetocardia, malformaciones congénitas, parto pretérmino, síndrome de dificultad respiratoria del neonato y trastornos metabólicos del recién nacido, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. Definiciones. Entonces, diabetes pregestacional tipo 1 se refiere a una falta de producción de la insulina por las células beta del páncreas y como su nombre lo indica, es un diagnóstico que conocemos antes de que la paciente se embaraza. Entonces es una falta de producción de insulina por las células beta del páncreas, diabetes pregestacional tipo 1. Diabetes pregestacional tipo 2 ya se caracteriza por una resistencia a la insulina que da hiperglicemia y un relativo daño en la producción de insulina. Hay producción de insulina, pero en menor cantidad, y eso hace que en los tejidos periféricos o la menor producción de insulina o la resistencia a la misma hagan que se cree una hiperglicemia que en el momento determinado con el tiempo puede producir alteraciones en la homeostasis de la madre o del bebé. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Listo, hemos hablado de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sí, oigo. Ahora vamos a hablar de la diabetes gestacional. Entonces, las anteriores eran diabetes pregestacionales tipo 1, ausencia de producción de insulina, tipo 2, disminución de la producción de la insulina, resistencia a la misma, o las dos cosas, disminución de la producción y resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es una condición de intolerancia a los carbohidratos de severidad variable que inicia o es reconocida por primera vez durante la gestación en una mujer a quien no se le había diagnosticado diabetes antes del embarazo. En algunos casos es una diabetes tipo 2 no diagnosticada previamente, pero en la mayoría de las veces desaparece en el posparto. Entonces, estas pacientes, las diabéticas gestacionales, son las que el diagnóstico se les hace en el embarazo. Se le hizo a la semana 8, es una diabetes gestacional. Se le hizo a la semana 35, es una diabetes gestacional. Sin embargo, la mayoría de las diabetes diagnosticadas en el primer trimestre van a ser diabetes tipo 2 que no se habían diagnosticado previamente porque la madre no conocía su condición de diabética tipo 2 previo al embarazo. Entonces es para tenerlo en mente. Sin embargo, la definición de diabetes gestacional es la diabetes que se inicia en el embarazo independientemente de la edad gestacional. Así sea una tipo 2 que no se había diagnosticado previamente. Habrá que diagnosticarla posterior al parto. Muy bien. Patología. ¿Por qué se da la diabetes en el embarazo? Entonces, en el embarazo definitivamente hay una disminución de la sensibilidad de los tejidos a la insulina y esto se debe a que lo habíamos dicho en los cambios fisiológicos del embarazo, todas las hormonas producidas por la placenta son gavilleras y todas van contra la insulina porque todas son hiperglicemiantes.
El lactógeno placentario es el más hiperglicemiante de todas las hormonas producidas por la placenta. La progesterona es hiperglicemiante, el estrógeno, el cortisol, y como si fuera poco, la placenta produce insulinasas placentarias que son capaces de destruir la insulina producida por la madre. Entonces, todas las hormonas que produce la placenta tienden a ser hiperglicemiantes, incluida la insulinasa placentaria. El más hiperglicemiante de todos es el lactógeno placentario. Incapacidad de las, entonces, ese es un factor. Otro factor, incapacidad de las células beta del páncreas para producir la suficiente cantidad de insulina y normalizar la glicemia en un momento de estrés donde la glicemia ha aumentado porque todas las hormonas que produce la placenta son hiperglicemiantes. Tercer evento que ocurre, hay un aumento importante de peso en la gestación. No es frecuente que una mujer en menos de un año aumente entre 8 y 14 kilos. El hecho de aumentar en menos de un año 8 a 14 kilos predispone a una resistencia a la insulina y por lo tanto, en el caso de las gestantes, a una diabetes gestacional. Y hay un riesgo aumentado de diabetes tipo 2 varios años después en las pacientes que presentaron diabetes gestacional. Recordemos que el embarazo tiene la capacidad de mostrarle a las mujeres lo que les puede ocurrir más adelante. Las hipertensas las preeclánticas más adelante tienen más riesgo que las mujeres normales de presentar una hipertensión crónica. Las diabéticas gestacionales tienen más adelante más riesgo de ser diabéticas que las que no lo fueron. Las hipotiroideas gestacionales tienen más riesgo de presentar más adelante hipotiroidismo que las pacientes que no lo fueron y así sucesivamente. Entonces, digamos que el embarazo le muestra a la mujer lo que le puede pasar en algunas patologías si no tiene los cuidados necesarios y la prevención primaria y en ocasiones secundaria para evitar estas enfermedades. No sé, jóvenes, si hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bien. El embarazo es un estado diabetogénico y se caracteriza por dos cosas. Lo primero, hay hipoglicemias en ayunas y hay hiperglicemias postprandiales. Hay disminución de las hormonas, básicamente, hay aumento de las hormonas hiperglicemiantes y hay disminución de la tirosinquinasa. La tirosinquinasa es una hormona que se encarga, o una enzima que se encarga de que la glucosa que está girando, está circulando en los vasos sanguíneos, pase rápidamente a los tejidos. Al haber disminución, pues esa glucosa va a estar más tiempo en los tejidos y las células van a tener menor cantidad de glucosa para trabajar. Además, fuera de eso, se caracteriza por una hiperinsulinemia, por unos cambios metabólicos adaptativos. El páncreas está sometido a un estrés y debe aumentar, así sea ligeramente, su cantidad de insulina para poder controlar los niveles de glicemia que han venido aumentando en la gestación. Entonces, el embarazo es un estado hipoglicémico en ayunas e hiperglicémico postprandial. Y en eso se basa la forma para sospechar la diabetes gestacional. Entonces, recordemos que los tejidos, la glucosa va circulando y el organismo trata de defenderse y al final, después de 4, 6, 8 horas, trata de meter toda esa glucosa a las células y al final termina con una hipoglicemia en ayunas. Entonces, más o menos es lo que va pasando. Hipoglicemia en ayunas, hiperglicemia postprandial. Los cambios adaptativos del páncreas que tiene que esforzarse al máximo para poder controlar la glicemia que le están aumentando entre todos, entre el lactógeno placentario, los estrógenos, la progesterona, el cortisol y las insulinasas placentarias. Entonces, ¿quedó clara la fisiopatología de la diabetes gestacional, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Bueno, factores de riesgo. Entonces, como todas las patologías que hemos visto, tienen unos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer que se embaraza le dé una diabetes gestacional? Entonces tenemos historia familiar en la línea de primer grado de diabetes. Primer grado son hijas o padres. Entonces, si los padres tuvieron diabetes, la paciente tiene mayor riesgo de hacer una diabetes. Los hermanos son familiares en segunda línea, no en primera línea. El índice de masa corporal mayor de 30, edad mayor de los 35 años, antecedente de nacimiento de niños con peso mayor a 3.800 gramos, historia personal de tolerancia anormal a la glucosa, pérdidas perinatales inexplicables, mortinatos o muertes neonatales tempranas de causa no clara o abortos recurrentes, niños malformados o pérdidas recurrentes, glicosuria en el primer control prenatal al ordenar un uroanálisis,
Síndrome de ovario poliquístico, que ya lo vieron con Daniel, es una de las causas de hiperglicemia en la gestación. Uso de glucocorticoides, ganancia de peso exagerada en el embarazo, ganar más de 14 kilos, historia de diabetes gestacional en los embarazos previos, historia de prematuridad, infecciones recidivantes del tracto urinario, moniliasis, o sea, candidiasis recidivante grave, y presencia de polidramnios en el embarazo actual. Entonces, todos estos son factores de riesgo para diabetes gestacional, y una paciente que presente cualquiera de estas condiciones será una paciente de alto riesgo para presentar una diabetes gestacional. ¿Por qué es esto importante? Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué tipo de prevención? Ustedes ven que en todas las patologías yo me esfuerzo en siempre traer una diapositiva que hable de la prevención. Entonces, la prevención primaria. La prevención primaria es lo que hacemos todos los días, de ingerir frutas, caminar, dormir bien, hacer ejercicio, evitar fumar, cosas por el estilo. Ese es un estilo de vida saludable. La prevención secundaria es en la mujer que se embaraza, tratar de mantener su salud. Entonces, de buscar en las pacientes que ya están embarazadas si tiene factores de riesgo para diabetes o no, y si las tiene, intervenirlos, como es el control del peso, el control de la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es en la paciente que está embarazada, que está sana y que no queremos que le dé la diabetes. Y la prevención terciaria se hace en la paciente diabética que ya tiene el diagnóstico y que requiere manejo para prevención de las complicaciones maternos y fetales. Entonces, en ellas, si requiere o no insulina, que se le den las glucocorticoides y lancetas, que se haga los controles en ayunas, 2 horas por desayuno, pues almuerzo y post comida, o en ayunas, 1 hora por desayuno, pues almuerzo, post comida, revisarlos y ver si esta paciente requiere insulina o no. Entonces, esa es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Muy bien. Complicaciones materno-fetales. ¿Cuáles son las complicaciones que se asocian a una diabetes en las mamás y cuáles son las complicaciones que se asocian a una diabetes en un bebé? Entonces, miren, en las maternas, tienen 3 a 5 veces más riesgo de quedar hipertensas o ser preclánticas. Tienen más riesgo de cesárea, tienen más riesgo de parto pretérmino, tienen mayor mortalidad perinatal, hasta 60 muertes por 100.000 nacidos vivos, que es 2 veces lo normal. Retinopatía, nefropatía, sobre todo en las diabéticas tipo 1 y tipo 2, alteraciones cardiovasculares como hipertensión crónica de la madre, enfermedad cerebrovascular, mayor riesgo de hipoglicemia, mayor riesgo de acidosis, mayor riesgo de infecciones, en especial corioamnionitis, moniliasis, más riesgo de corioamnionitis en el parto, de endometritis, más riesgo de abortos y más riesgo de ruptura prematura de membranas por mala calidad del colágeno, que en última instancia van a formar las membranas del corion y el amnios, que dijimos que entre las dos suman 8 capas cuando hablábamos de ruptura prematura de membranas. Entonces, estas son las complicaciones que puede presentar una madre diabética gestacional, que son mayores en ella que en la población general. ¿Qué complicaciones puede tener el hijo de una madre diabética? Entonces, el más grave de todo, muerte fetal. Defectos congénitos, muerte por defectos congénitos o muerte por alteración de la acidosis y estado fetal no tranquilizado. Alteración del desarrollo embrionario, entonces es una paciente que puede tener o un RCIU o un macrosómico. Cualquiera de los dos se puede dar dependiendo del grado de afectación de la diabetes, sobre todo de las diabetes que son tipo 1 o tipo 2, en una materna que lleva ya un tiempo con el diagnóstico y se embaraza. Entonces el RCIU se puede presentar por una alteración cardiovascular, daño de las arterias uterinas, espirales, mala perfusión uterina, y eso puede llevar a un RCIU. Y lo contrario es que también se puede presentar una macrosomía cuando el feto crece por encima del percentil 90 o al nacer pesa más de 4.000 gramos, y esto produce un aumento en la adiposidad neonatal que ahorita vemos por qué es importante. Entonces la macrosomía se puede presentar porque simplemente no hay forma que la insulina meta la glucosa a las células, esa glucosa queda circulando, atraviesa la placenta y pasa al bebé. Entonces al bebé le pasa más glucosa de la que él necesita. Entonces la mamá produce su propia insulina y el bebé produce su propia insulina. Cada uno produce su propia insulina, pero la glucosa la comparten para los dos. O sea, la glucosa de la mamá es la misma glucosa que pasa a través de la paciente al bebé. Mientras que la mamá produce su insulina y el bebé también produce su insulina.
Uno de los efectos de la insulina a grandes dosis es que se puede comportar como la hormona del crecimiento. Entonces, al haber mucha glucosa, hay que producir mucha insulina para meterla a las células por parte del bebé, y eso hace que la insulina se comporte como la hormona del crecimiento y produzca un feto macroscópico, macrosómico. Y fuera de eso, aumenta la producción de adipocitos y su hipertrofia, y por esa razón los hijos de madre diabética están dentro de un riesgo para distocia de hombros, que son DOPE, diabetes, obesidad, multis, etcétera, etcétera. Entonces, la diabetes es uno de los factores de riesgo para una distocia de hombros en el signo de la tortuga en las pacientes que tienen un embarazo por vía vaginal. Los otros riesgos para el bebé, la hipoglicemia neonatal, porque él está produciendo mucha insulina. Si tiene glicemia de 200, por decir algo, la mamá tiene 200, le pinchan el cordón, no le pasa más glucosa de la mamá al bebé, y el bebé sigue produciendo esa insulina, se la va a gastar rápidamente la glucosa y va a entrar en una hipoglicemia neonatal importante. Por eso todos esos niños necesitan flujo metabólico, que creo que es de 4 a 6 o 4 a 8 miligramos kilo minuto, no recuerdo bien, pero por esos lados es. Síndrome de distrés respiratorio, hiperbilirrubinemia, distocia de hombros, y estos pacientes a largo plazo van a tener síndrome metabólico en la edad adulta. Entonces van a ser los que son las mujeres y los hombres, tienden a ser gorditos, con poca cintura, con una obesidad centrípeta, que es la característica del uso de corticosteroides. No sé si hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Bien, listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Como todo en medicina, lo primero, muchachos, es interrogar bien y examinar bien. Una de las cosas que se ha perdido con la pandemia y con la modernidad es la capacidad de examinar las pacientes. Y yo veo médicos que hacen un interrogatorio muy somero, muy superfluo, y hacen el diagnóstico y mandan exámenes y no examinan a la paciente. Y eso es preocupante. Entonces, siempre primero, interrogar bien una paciente y examinar bien una paciente. Cuando yo ya voy a examinar una paciente, debo por el interrogatorio tener más o menos el diagnóstico entre 2 y 3 patologías, y con el examen físico voy a empezar a descartar, y con los exámenes que mande voy a confirmar mis sospechas diagnósticas o no. Entonces, la historia clínica nos permite la identificación de factores de riesgo para diabetes e incluyen protocolos de diagnóstico y manejo que orientan la realización e interpretación de las pruebas de detección, garantizando la remisión oportuna al especialista o a institución con capacidad resolutiva. Entonces, una diabética gestacional en general es para manejo por el especialista, pero a ustedes les puede tocar en Urrao y la paciente resulta que es de una tribu indígena de los Emberá Chamí, Emberá no sé qué, alguno de ellos, y le dice: vea, doctor, yo no conozco Medellín y no me voy a ir para allá, lo que usted me quiera hacer aquí, hágamelo aquí. Y le va a tocar a usted ponerse la blusa del especialista y hacerle el manejo. Entonces, básicamente lo pueden hacer, sí. Lo ideal es que esté en una clínica con capacidad resolutiva y manejada por el especialista, pero es bueno que nosotros sepamos cuál es el manejo que hay que hacer y cómo se hace el diagnóstico. Entonces, bueno, en el diagnóstico, acuérdense que hablábamos de unos factores de riesgo para diabetes. Hay pacientes que tienen los factores de riesgo y hay pacientes que no. ¿Qué hacemos en las pacientes que se embarazan que no tienen factores de riesgo para diabetes gestacional? Entonces, en las pacientes que se embarazan que no tienen factores de riesgo para diabetes gestacional, lo primero que yo les hago es una glicemia en ayunas en la primera consulta prenatal. Si esa glicemia me da entre 95 y 126, yo la repito. Si me vuelve a dar lo mismo, la mando para el especialista y de una vez le pido una curva con 75 gramos. Entre 95 y 126 la repito. Si me vuelve a dar lo mismo, la remito al especialista y le solicito una curva con 75 gramos. Muy bien. Si el valor me da mayor de 126, es una diabética, posiblemente tipo 2, y requiere manejo como una diabetes que se hace en el principio del embarazo. Se le manda glucómetro, tirillas y lancetas, seguimiento con glicemias en ayunas, 1 o 2 horas postprandial, desayuno, almuerzo y comida. A los 15 días la reviso y verifico si la señora requiere insulina o no la requiere, o en su defecto algún otro medicamento que la paciente pueda requerir. Si la glicemia en ayunas es menor de 95, a la semana 24-28 en una paciente de bajo riesgo, le hago una curva con 75 gramos para saber si es diabética o no.
Entonces, esta paciente sin factores de riesgo le hago una glicemia en ayunas. Me da por encima de 126, es una diabética. Me da por encima de 95, se va para curva a la semana 24-28. Me dio entre 95 y 126, la repito. Me volvió a dar lo mismo, le pido la curva con 75 gramos de una vez y la envío para el especialista para que siga el manejo porque probablemente va a ser una diabética gestacional. ¿Quedamos claros en el manejo de la gestante sin factores de riesgo? Sí, profe. Bien. Ahora miremos qué hacemos con las gestantes con factores de riesgo, que era toda esa chorrera de riesgos que vimos al principio. Creo que nos devolvemos por aquí, las vemos. Entonces, las que tienen toda esta chorrera, historia, índice, 35 años, antecedentes de pérdida, niños malformados, glucosuria, ovario poliquístico, toma de esteroides, ganancia de peso exagerada, candidiasis a repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las gestantes les hacemos una glicemia en ayunas igual que las otras. Y hacemos lo mismo. Si nos dio 126, está diagnosticada. Si nos dio 95, ya ahorita les digo qué vamos a hacer. Y si nos dio entre 95 y 126, la repetimos. Si nos vuelve a dar entre 95 y 126, le pedimos de una vez la curva. Si la glicemia me da por debajo de 95, entonces le solicito una curva a la semana 14 a 16. En la de que no tenían riesgo, dijimos que a la semana 24-28. Pero en estas que tienen riesgo, le solicito una curva entre la semana 14 a 16. La curva medio diabética, se inicia el manejo. La curva medio normal, a la semana 24-28 la repito. Si a la semana 24-28 me da normal, listo, esta paciente no me hizo diabetes gestacional por ahora. Y si me da alterada, pues la manejo como una diabetes gestacional con glucómetro, tirilla, lanceta, y a los 15 días la reviso para ver si requiere medicamentos o no requiere medicamentos. Hasta ahí estamos bien. En las pacientes con factores de riesgo y sin factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que en las con factores de riesgo, si la glicemia me da normal, no le hago solo la curva de la semana 24-28, sino que también le hago una curva en la semana 14 a 16. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. La curva de tolerancia a la glucosa se realiza sin necesidad de dieta especial previa y se hará siempre una medición de glucosa con glucómetro antes de administrar la carga, pues valores mayores de 126 miligramos por decilitro la contraindican. ¿Por qué? Antes de hacer la curva, si yo le hago un destrométer a la paciente y me da mayor de 126, no le debo hacer la curva. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Ya está hiperglicémica. Ya tiene diagnóstico, muchachos. En ayunas 126, diabética tipo 2 o tipo 1. Ya tiene, pues diabética gestacional, perdón, porque está en el embarazo, pero ya tiene el diagnóstico, tiene una glicemia mayor de 126 en ayunas. Ese es el diagnóstico. Entonces no se justifica someterla al riesgo que le dé una coma hiperosmolar o una hiperosmolaridad severa de 350 a 400 miligramos por decilitro, cuando ya en ayunas yo tengo una glicemia de 126. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, perfecto, bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacer? En este momento hay mucha controversia si para el diagnóstico de diabetes se debe hacer el manejo de 2 pasos o el manejo de un solo paso. En Colombia, la curva que autorizó el Ministerio de Salud y la RIA materno-perinatal es la curva de un solo paso que se hace con 75 gramos y cuyos valores son: para ser diabética, una materna para ser diabética debe tener valores en ayunas mayor o igual a 92, a la hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Cualquier paciente que compra con alguno de estas características, tener una glicemia en ayunas mayor de, igual o mayor de 92, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 153, con una carga de 75 gramos, tiene una diabetes gestacional. Solo hay 2 posibilidades: o es diabética con cualquier valor alterado, o no es diabética porque los valores son normales. Mientras que en la curva de 2 pasos, que fue la que se siguió por muchas EPS hasta el 2018, hasta que salió de la RIA el 2 de agosto del 2018, se hacía primero un tamizaje con 50 gramos en las pacientes de bajo riesgo. Se le hacía un tamizaje de 50 gramos y si a la hora daba 140, se remitía para una curva de tolerancia con 100 gramos. La curva de tolerancia con 100 gramos tenía unos valores que eran así.
Valores alterados. En ayuno mayor o igual a 95, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor o igual a 140. Entonces, si una paciente tenía un solo valor alterado, se decía que era una intolerancia a carbohidratos, y si tenía 2 valores alterados, era una diabética gestacional. Pero igual se manejaban igual. ¿Cómo se manejaban? Con dieta y ejercicio y seguimiento con glucometrías. Hoy en día el diagnóstico de intolerancia a carbohidratos ya no lo manejamos porque nosotros tenemos la curva de la derecha entre la semana 24 y 28, y en ese orden de ideas, cualquiera de los valores que esté alterado nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces miren que hay una ligera diferencia entre la curva de 100 gramos y la curva de 75, porque en la curva de 100 en ayuno es mayor o igual a 95, mientras que en la de 75 es mayor o igual a 92. Y a las 2 horas, en la de 100 es mayor o igual a 155, y en la de 75 gramos es mayor o igual a 153. Hay una pequeña diferencia. Entonces no sé si queda claro. ¿Cuál de los dos es mejor? No hay claridad al respecto en el momento. Y ya les voy a explicar por qué. Porque para los médicos, para nosotros es más fácil la que estamos haciendo. Una sola curva, semana 24-28, y sale para pintura. ¿Cuál es el problema? Que con el método de 2 pasos diagnosticamos más o menos el 9 al 10% de las mujeres como diabéticas. Con el de un solo paso, entre el 18 y el 20% de las mujeres terminan siendo diabéticas, y el problema es que los resultados materno-perinatales son muy similares en los dos grupos. Entonces la pregunta que se hace el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dice: venga, un momentico, paren ese bus ahí, páreme ahí, paren, Reinaldo Rueda, páreme ese bus ahí. Sí, los resultados son iguales. La pregunta es: ¿para qué me gasto yo el doble de glucómetro, el doble de tirillas, el doble de lancetas, más monitoreos, más perfiles biofísicos, más seguimiento estricto, más incremento de cesáreas, cuando sé que los resultados van a ser muy similares? Sin embargo, es mucho más fácil adherirse a la curva de la derecha, que es un solo paso, que a la curva de la izquierda, que requiere un tamizaje y una prueba de tolerancia con 100 gramos. Entonces, en ese orden de ideas, no está escrito que es lo mejor. Pero en Colombia estamos manejando la curva de tolerancia oral a la glucosa de un solo paso entre la semana 24 y 28, si la glicemia en el primer control prenatal fue normal. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, profe. Entonces, en Colombia manejamos la de semana 24 a 28, la que está en rosadito. Venga, ¿cómo es que hace Daniel para sacar el martillito ese rojo? No sé cómo lo hago. ¿Lo puedo hacer fácil o es difícil? Profe, botón izquierdo, el clic del mouse izquierdo sobre Sí. la presentación, y ahí elige Espérenme, me devuelvo. Ya voy, me devuelvo. Espera un momentico. Aquí voy. Me salgo de esta forma. Me salí de toda la presentación, pero no importa. Aquí estoy. Ya voy a volverla a colocar. Perdón, clic derecho, disculpe. Sí, tranquila. Entonces, estamos acá. Le doy clic. Espérate, subo esto para allí. Porque ese palito sirve mucho. Ayuda mucho. Presentación, profe, presentándolo. Clic derecho. Clic derecho, pero es sobre presentándolo. O sea, amplía la pantalla. Aquí. Sí, señor. ¿Aquí qué le doy? ¿Dónde está? Opciones del puntero. Sí, señor. ¿No es cierto? Puntero láser. Así es. Creo que sí. Ah, qué belleza. Uy, no. Eso es tecnología ya muy avanzada, muchachos, para mí. Pero bueno, listo. Entonces, decíamos que esta curva es la que nosotros trabajamos en la RIA. Listo. Y es la que en este momento está vigente en Colombia desde el 2 de agosto de 2018. Sin embargo, todavía hay personas que no leen, y en los pueblos es muy frecuente que todavía se esté mandando esto. Listo. Ahora, hacer esto no es peor que hacer esto, ni hacer esto es mejor que hacer esto. Todavía la verdad no se sabe. Está legislado en Colombia esto, y esto es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que nos solicita la RIA. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Bien. Entonces, en el método de 2 pasos, con un valor alterado, se hace el diagnóstico de intolerancia a carbohidratos, y con 2 valores alterados, el diagnóstico de diabetes gestacional. En el método de un solo paso, un solo valor alterado, hace diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Queda claro ese concepto, muchachos?
Sí, profe. Bien. Entonces, el tratamiento consiste de varias actividades que hay que hacer. La primera, el manejo nutricional. El segundo, el control de las glucosas. El tercero, la actividad física. El cuarto, el manejo de las comorbilidades. Y el quinto, el manejo farmacológico. Entonces, ¿qué debemos hacer? De entrada, hasta acá. De entrada, cuando hago el diagnóstico, hasta acá. La paciente debe ir a un manejo nutricional, debe ir a una actividad física. La mejor actividad física para cualquier ser humano, independiente que sea gestante o no, es caminar. Caminar es posible para el adolescente, para el niño, para el joven, para la materna y para las personas de la tercera edad, en la cual dentro de poquito me tendré que incluir. Entonces, en ese orden de ideas, el mejor ejercicio para todos los segmentos de la población es caminar. Entonces, manejo nutricional, ejercicio, control de la glucosa con el glucómetro, tirillas y lancetas, y manejo de las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Si es hipertensa crónica, controlar la hipertensión. Si es hipotiroidea, que se tome sus 50 microgramos de levotiroxina si lo requiere. Y hasta aquí es una intervención que hacemos de entrada en una paciente que le hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Quedamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Profe. Bueno, ¿cómo es el manejo? Ya lo dijimos, el manejo de entrada nos requiere el manejo nutricional, control de glucosa, actividad física y comorbilidades. Entonces, la dieta elaborada por el nutricionista de acuerdo a los niveles de complejidad de la paciente. En casi todos los pueblos hay nutricionistas. Entonces, muchachos, no se pongan a inventar lo que ya está inventado. Esos muchachos o esas chicas estudian 4 años para hacer esa vuelta. Entonces, ellos le cuadren su dietica a la gestante. Si no hay nutricionista, le va a tocar entonces a usted leerse que 25 a 30% de carbohidratos, 10 a 15% de grasa, de proteínas 30 a 35%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hace el nutricionista, le cuadra su dieta. Ninguna paciente debe hacer dieta en el embarazo, ni debe bajar de peso. Ninguna paciente en el embarazo ni debe hacer dieta, ni debe bajar de peso, porque va a producir cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos pasan la placenta, y al metabolizarlos el bebé puede sufrir una acidosis y una alteración fetal. Por esa razón las mujeres no deben hacer ni dieta, ni deben aguantar hambre en el embarazo, ni bajar de peso. Muy bien. ¿Control de alto riesgo estético por un especialista? Por supuesto que sí. Autocontrol y educación, ya lo habíamos visto en la anterior, control de glucosa. Y actividad física moderada, ya la habíamos visto en la anterior, también con actividad física moderada. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor actividad física para cualquier persona? Caminar. Muy bien. Entonces, esta es la misma, esta diapositiva es más bonita, pero esto es lo mismo básicamente. Objetivos clínicos del manejo. ¿Qué queremos cuando controlamos una diabética? ¿Qué queremos obtener? Queremos obtener lo siguiente. Primero, evitar la macrosomía, un problema grave, una macrosomía en el parto. Manejar el embarazo lo más cercano al término para evitar la enfermedad de la membrana hialina del recién nacido. Que recuerden que el surfactante, mientras que en las pacientes normales mejora o ya la producción se hace importante a la semana 34, en las diabéticas la producción de surfactante alcanza niveles importantes a la semana 36. O sea que se retrasa 2 semanas con respecto a la población general, mientras que la población general es a las 34, y por eso el parto pretérmino a las 34 lo dejamos evolucionar, la ruptura de membranas a las 34 la dejamos evolucionar, etcétera, etcétera. En las diabéticas, ese punto de corte se logra a la semana 36 y no a la semana 34. Muy bien. Prevenir el trauma obstétrico asociado a la macrosomía. ¿Cuál es el trauma obstétrico más importante? La distocia de hombros. La distocia de hombros. Listo. Y si el parto es en podálica, que le puede a uno tocar porque llegó de una vereda y la señora llegó con la nalguita del bebé allá afuera en la vagina, pues habrá que atenderla, y el riesgo es que si es un macrosómico se nos puede quedar la cabeza trancada. Prevenir los trastornos metabólicos del recién nacido, la hipoglicemia, la hipermagnesemia, la hiperbilirrubinemia, la hipocalcemia. Y prevenir la morbimortalidad materna asociada a la entidad. ¿Cuál? Ruptura uterina, hemorragia posparto, desgarros grado 4, infección y demás. Muy bien. Objetivos metabólicos. Esta diapositiva es importante. ¿Qué busco yo cuando a una paciente le doy glucómetro, tirillas, lancetas, le digo que se haga glicemias en ayunas,
y a la 1 o a las 2 horas posparto, perdón, en ayunas a la 1 o 2 horas posingesta, y que a las 15 días me traiga los resultados. Entonces, lo que yo busco es mantener unos niveles normales de glicemia. ¿Cuáles? En ayunas menores de 95, el librito rosadito del CIP trae 90-99. Sin embargo, mi recomendación es 95. A la hora, cuando se hace la paciente la glucometría a la hora, menos de 140, y a las 2 horas, menos de 120. ¿Cuál es mejor, 140 a la hora o 120 a las 2 horas? Los trabajos muestran que de pronto da más información de 140 a la hora. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales, ustedes lo van a ver, todas las enfermeras toman la glucometría 2 horas post ingesta. Entonces, cambiar eso no es fácil, y mientras cambiamos eso, pues por ahora lo hacemos la mayoría de las veces hospitalariamente a las 2 horas. Pero si usted va a manejar una paciente ambulatoria, usted se la puede pedir a la hora. Le dice, hágame un favor, cada hora se va haciendo una glucometría después de que desayunar, almorzar y comer, y dentro de 15 días me trae los resultados. En ayunas, 1 hora después del desayuno, 1 hora después del almuerzo y 1 hora después de comida. En ayunas debe ser menor de 95, si lo va a hacer a la hora debe ser menor de 140, y si lo va a hacer a las 2 horas debe ser menor de 120. Cuando los niveles de glucosa estén por encima de los valores anteriores y no se puedan modificar con dieta luego de 2 semanas, se debe iniciar tratamiento farmacológico. Ya lo dijimos, ¿cuál? La insulina. Ahorita vamos a ver por qué. Se considera, esto hay una discusión muy grande, y cada autor que ustedes van a leer van a encontrar un número diferente. Se considera control metabólico cuando es igual o superior al 70%. Algunos dicen números como el 90% y otros como el 80% y otros como el 75%. Como yo tiendo a ser un poco alcahueta, entonces considero que el control metabólico es igual o superior al 70%. En una población como la nuestra, que no tiene forma de ir a comprar los cornflakes o la fruta que subió de precio, o que no tiene forma de comprar la stevia para endulzar, entonces no es fácil lograr un control del 90%. Entonces, en ese orden de ideas, mi sugerencia, y eso lo trae el último análisis de la Antioquia del año pasado, donde hablaron de manejo metabólico de la diabetes por el doctor Javier Gómez. Él recomienda que cuando los controles son mayores del 70% se considere que está bien, y por debajo del 70% hay que empezar insulina. Además, que tenga cetonurias negativas, que tenga glucosurias negativas y que tenga hemoglobina glicosilada menor del 6%. Entonces, esos son los objetivos metabólicos que yo me propongo cuando una paciente diabética inicia su manejo con glucómetro, tirillas y lancetas. ¿Para qué quiero obtener ese control metabólico? Para obtener menos incidencia de trauma obstétrico, menos incidencia de trastornos metabólicos, menos incidencia de mortalidad morbimortalidad materna perinatal y menos incidencia de macrosomía. Para eso es que quiero que esto esté dentro de estas metas, para lograr que tenga un parto normal como las demás mamás. La hemoglobina glicosilada tiene mayor relevancia en el primer trimestre como indicador de riesgo de embriopatías, por lo que su mayor aporte es en gestantes con diabetes pregestacional tipo 1 o tipo 2. Entonces, la hemoglobina glicosilada es muy útil en las pacientes que logran hacer consulta preconcepcional, porque nos va a ayudar a definir si la paciente se puede embarazar ya o si es mejor esperar un poco para evitar una malformación. El ejercicio, la ADA recomienda un ejercicio adecuado, ¿no? Y no recomienda el sedentarismo en las mujeres con diabetes y embarazo, aunque faltan datos de la medicina evidencial para evaluar verdaderamente este tópico. Todo el mundo recomienda el ejercicio, y pues creo que eso es de simple lógica, pero cuando uno va a ver el ejercicio en pacientes diabéticas en el embarazo, no hay mucha información. Sin embargo, por experiencia de expertos, que es la evidencia más baja que existe en los niveles de evidencia, se recomienda que las pacientes hagan ejercicio y que al menos caminen. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe, vamos bien. Bien, bueno, qué bueno que están despiertos, me encanta. Bueno, vamos a ver cuál es el manejo en el primer trimestre, cuál es el manejo en el segundo trimestre y cuál es el manejo en el tercer trimestre. Empecemos con la consulta preconcepcional del primer trimestre. Entonces, una paciente diabética que la conocemos preconcepcionalmente o que llega al primer trimestre no hizo control preconcepcional, porque en Colombia entre el 50 y el 75% de los embarazos son no buscados, no deseados, y la mayoría aceptados. Entonces, en ese orden de idea, la consulta preconcepcional todavía no ha pegado, porque nuestras pacientes no van a consultar para embarazarse, sino que van a consultar para iniciar el control prenatal después de que han quedado embarazadas.
Entonces, se pierde como esa oportunidad de hacer la consulta preconcepcional y de intervenir a las gestantes antes de que se embaracen. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en la consulta preconcepcional ya en el primer trimestre? Evaluación de los factores de riesgo, identificación de las gestantes que requieren consejería en el caso de que sean diabéticas pregestacionales o con mayor riesgo de hacer una diabetes gestacional. Y sobre todo, determinar si tienen una hemoglobina glicosilada alta, planificar y esperar a que la hemoglobina glicosilada disminuya para evitar el riesgo de malformaciones cuando hacen consulta preconcepcional, básicamente. Solicitud de exámenes pertinentes antes de embarazarse o en el primer trimestre, función renal, hemoglobina glicosilada y cuando se requiera pruebas tiroideas que se asocian al hipotiroidismo con diabetes, electrocardiogramas si lo requieren las pacientes que llevan muchos años de diabética y el fondo de ojo para ver si tiene una retinopatía o una nefropatía como ya lo habíamos mencionado. Si requiere el uso de medicamentos, insulina, glibenclamida, metformina, etcétera, dieta, medidas generales e insistir en la importancia de evitar las hiperglicemias tempranas, las cuales pueden asociarse a malformaciones, que es lo mismo que ya hemos dicho. Eso en el primer trimestre. Segundo trimestre, básicamente lo mismo, pero en el segundo trimestre hacemos el tamizaje para malformaciones congénitas con una ecografía de detalle anatómico que se hace entre la semana 18 y 23 más 6. Y ahí evaluamos los riesgos de malformaciones. Y recuerden que en el primer trimestre, entre la semana 10 más 6 y 13 más 6, se hace una ecografía de detección de alteraciones para básicamente medir la translucencia nucal, que debe ser menor, pues antiguamente decíamos que menor de 3 milímetros, pero hay una tabla, si la informan alterada, habrá que hacer una PAPA, que es una proteína purificada propia del embarazo, y la beta-HCG de fracción libre para decirle a la paciente cuál es un riesgo de tener una trisomía 18, una trisomía 21, una trisomía 13 o alguna otra malformación. Entonces, en ese orden de ideas, en el segundo trimestre básicamente lo importante es la ecografía de tercer nivel o de detalle anatómico. Y en el tercer trimestre ya tenemos un bebé que es viable, entonces aquí ya hay que hacer más cosas. Monitoreo estricto de la glucometría, dieta, utilización del tratamiento farmacológico en los casos que requiera la insulina, evaluación del bienestar fetal con monitoría electrónica semanal a partir de la semana 32 de gestación, evaluación del crecimiento fetal y desarrollo del bebé, ultrasonido cada mes una ecografía y Doppler o perfil biofísico o los dos en los casos que se requiera. Si la paciente tiene un RCIU habrá que pedirle el Doppler y el perfil. Si la paciente está creciendo normal el perfil y si está creciendo macrosómico también habrá que pedirle el perfil y la ecografía cada 4 semanas. Y si no tengo la opción del perfil o lo quiero mezclar con el monitoreo, también los puedo pedir. Por allá cuando hablábamos de pruebas de bienestar fetal, decíamos que el mayor rendimiento de las pruebas de bienestar fetal es la mezcla de ellas. Es lo mejor que logramos. Cuando se mezclan entre las tres, el perfil, el monitoreo y el Doppler, cuando está indicado, nos da mejor rendimiento que utilizar una sola. Muy bien. Pues, pero eso depende. Si yo estoy en Urrao y solamente tengo un monitor, pues me tengo que defender con solo monitor. Si estoy en Ciudad Bolívar y tengo obstetra, pues ya puedo pedir monitoreo y también puedo pedir perfil biofísico y ecografía. Depende de las condiciones del trabajo que yo tenga. Bueno, monitoría estricta de complicaciones médicas, incluyendo parto pretérmino, polidramnios, preeclampsia, infección urinaria. Entonces, las pacientes diabéticas tienen más riesgo de hacer parto pretérmino, polidramnios, preeclampsia, infección urinaria, y tengo que estar pendiente y estar tamizando esas patologías para detectarlas y tratarlas tempranamente y evitar complicaciones. Detección de la macrosomía lo más temprano posible también, para poderla intervenir. Bueno, eso en el tercer trimestre. Entonces ya vimos lo que se hace en el primer trimestre y en la consulta preconcepcional, lo que se hace en el segundo trimestre y lo que se hace en el tercer trimestre. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahora miremos el control. Entonces, tenemos el diagnóstico, usualmente lo hacemos al final del segundo trimestre y al principio del tercero. Empezamos el control de las glicemias y con ese control de las glicemias debemos definir si requiere tratamiento no farmacológico o tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, ¿a quién? A todas. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Dieta y ejercicio. Dieta y caminar. Entonces, a todas les vamos a hacer control glicémico, a todas les vamos a hacer tratamiento no farmacológico. Las que no se cuadren con estas dos cosas, pues requerirán tratamiento farmacológico. ¿Cada cuánto hacemos la glucometría? Ya lo hemos dicho varias veces. En ayunas, 1 o 2 horas por desayuno, 1 o 2 horas post almuerzo, 1 o 2 horas post comida. Listo.
Las que se cuadren con control glicémico y tratamiento no farmacológico, maravilloso. Las que no logren eso, habrá que pasar a tratamiento farmacológico. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, indicaciones de manejo farmacológico. ¿Cuándo está indicado el manejo farmacológico con insulina, metformina o glibenclamida? En cualquiera de los siguientes eventos. Primero, luego de 2 semanas de manejo no farmacológico, inadecuado, con más de 30% de la glicemia por fuera de metas, está indicada la insulina. Cuando al inicio usted tiene glicemias por encima de 140 en ayunas o postprandiales por encima de 200, está indicada la insulina. Cuando la circunferencia abdominal del bebé está por encima del 75%, eso se llama fetopatía diabética. Cuando el bebé crece por encima del percentil 90, eso se llama macrosomía. Cuando el líquido amniótico está por encima de 24, eso se llama polihidramnios, o cuando hay cardiopatías fetales que presumimos que son por alteración de las glicemias. En esos casos requieren insulina porque las cardiopatías se asocian a infarto y a muerte fetal súbita. Entonces queda claro cuándo está indicada la insulina o pues los medicamentos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuáles insulinas podemos utilizar? La respuesta se las doy fácil, cualquiera. Pero como me la tengo que ganar bien ganada, les tengo que decir que hay insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia, insulina de acción larga. Insulina de acción rápida, Lispro, Aspart e insulina regular. Son insulinas con una acción de 4 a 8 horas, más o menos, de 4 a 6 horas. Y estas son muy buenas porque empiezan muy rápido la acción, tienen un pico muy rápido y terminan su efecto muy rápido. Tanto Lispro como Marta, estos son análogos de la insulina. La insulina regular que hemos usado toda la vida, inicia su acción entre 30 y 60 minutos, el pico de acción es 2 a 4 horas y su efecto es de 6 a 8 horas. La NPH es una insulina de acción intermedia, empieza su pico entre 1 y 3 horas, tiene su pico máximo entre 5 y 7 horas y su acción es de 13 a 18 horas, por tal razón la NPH usualmente hay que mandarla 2 veces al día. Y están las insulinas de larga acción, que están la glargina y la detemir. La detemir tiene un pico mínimo a las 8 a las 10 horas, detemir, busquémosla por acá, miremosla acá que tiene un pico mínimo, y su efecto va por 24 horas. Y la glargina no tiene prácticamente pico, digamos que su efecto se va disminuyendo hasta que a las 24 horas desaparece. Entonces estos análogos tienen la ventaja que al no tener pico, tienen la ventaja de que la posibilidad de hipoglicemias es mucho menor que cuando utilizamos NPH e insulina regular. Hace poquito, en una de las charlas que dieron creo que fue en una presentación de Asagio a la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, alguno de los expositores que era internista decía que esto ya no se usaba. Y yo me cuestionaba porque eso lo utilizamos nosotros todos los días. Ese es el problema de pues, que somos un país en vías de desarrollo y pues mientras otros piensan que ya no debería utilizarse la NPH y la insulina regular, muchos de nosotros es lo que tenemos y no podemos quedarnos renegando. Las tenemos que utilizar de la mejor manera y tienen efectos benéficos todavía, aunque debemos reconocer que hay insulinas que ejercen un efecto mucho mejor, pero que si no están disponibles, no requiere que no implica que no las podamos reemplazar con NPH e insulina regular. Entonces, hasta aquí estamos claros cuáles son las de corta acción, acción media y la acción y larga acción. ¿Quedamos claros? Ahí están las curvas. Profe, pero me quedó una duda del comentario. ¿Usted no las usa porque no están disponibles, no las tiene cerca o eso es lo único que tiene? Yo las uso porque es lo que tengo en su momento, listo. Pero también tengo las otras opciones. Nosotros los de la vieja guardia estamos muy acostumbrados a utilizar NPH e insulina regular. Sin embargo, cualquiera de todas estas insulinas son útiles para utilizar en las gestantes. De hecho, la mayoría son categoría B, algunas son categoría C, pero en ninguna de ellas ha estado contraindicada para las mujeres en embarazo. Entonces, ¿cuál esquema va a usar? Como ustedes son de la generación nueva y ustedes están acostumbrados a utilizar los análogos, utilicen los análogos. Pero si no los tienen, deben utilizar la insulina NPH y deben utilizar la insulina regular. ¿Queda claro el concepto, muchachos? Sí, profe. Bien,
Listo. Entonces, para ustedes que son de la nueva generación y que han crecido en la tecnología de los análogos, utilicen eso. De hecho, ya hay bombas de insulina que uno se conecta y ellos van haciendo un escaneo de la insulina y ese escaneo va liberando automáticamente una cantidad van escaneando la glicemia y van liberando automáticamente una cantidad de insulina. En 20 años, posiblemente esa va a ser la tecnología que usemos y cada paciente va a reclamar su bomba de insulina, se la va a conectar en el tejido graso y va a monitorear su glicemia y va a ser manejado así y posiblemente va a vivir lo mismo que las personas normales. Entonces, para allá vamos, todavía no hemos llegado allá, pero ya en algunos países se utilizan las bombas de liberación de insulina. Nosotros por ahora tenemos que enseñar esto, que es lo que tenemos. ¿Listo? ¿Cuáles son categoría B? ¿Cuáles son categoría C? Entonces, categoría B, la gliburide, que es la glibenclamida, la metformina, la insulina cristalina, Lispro, Aspart, Detemir. Categoría C, o sea, que no hay suficiente evidencia, pero que probablemente no tiene ningún problema. Glargina, glulicina y degludec. Prácticamente todas se pueden utilizar en el embarazo. ¿Cuál es la dosis? Ese es un pequeño problema. Cualquier libro que ustedes lean les va a dar un número diferente. Cualquiera. Entonces, leyendo todos, concluí esto. Para el primer trimestre, entre 0.5 y 0.7 unidades kilogramo día hasta la semana 2. 0.8 a 0.9 entre la semana 13 y 25. Y 0.9 a 1 miligramo a una unidad por kilogramo de peso hasta el parto. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación, muchachos? Como dijo don... ¿cómo es que se llamaba el señor? Bueno, como el diablo es puerco, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, mi recomendación es que siempre empiecen con 0.5 a 0.6. Empiecen siempre bajitos y van cuadrando su paciente de a poquito, sin afán, porque es mejor manejar hiperglicemias que ya viene manejando la paciente a manejar una hipoglicemia severa, porque hay algunas pacientes que tienen una respuesta excesiva a la insulina y te pueden hacer una hipoglicemia severa que puedan afectar gravemente o a la mamá, o al bebé, o inclusive a los dos. Entonces mi recomendación es empezar con dosis bajitas de 0.5. Incluso, si usted lo único, cuando usted mira las glicemias, la única que está afectada es la del almuerzo o es la del desayuno, intervenga esa sola. Mándele una insulina de acción rápida solamente para el desayuno, a unas dosis pequeñas, 4 a 6 unidades, las pone solamente con esa comida y se acabó el problema. Ya, cuando están todas voladas, pues habrá que poner de larga acción y en bolos. Y mi recomendación es, esto se los tengo que enseñar porque es lo que trae los riblos, pero mi recomendación es que empecemos con 0.5 a 0.6 por kilo, lo repartimos en todo el día y vemos cómo va la señora evolucionando. Cada 4 o 5 días vamos mirando cómo evolucionan las glucometrías y cuadrarle nuevamente el esquema. En estas pacientes que estamos intentando hacer un control metabólico, si están ambulatorias, les debemos hacer control prenatal cada 2 semanas hasta lograr el control glicémico esperado. Y una vez controlada, ya control cada 2 a 4 semanas y seguimiento con ecografía cada mes y con pruebas de bienestar fetal mínimo semanal a partir de la semana 32 hasta el parto. Llámese monitoreo, llámese perfil biofísico y en los casos de RCIU, Doppler fetal. Entonces, no sé si este concepto queda claro, que me parece muy importante, muchachos. Sí, ¿O hay profe. alguna duda? ¿Está bien? Bueno. Muchachos, hay una cosa que les quiero decir. Me adelanto una diapositiva acá. ¿Hay indicación de glucosa de insulina con glucosas normales? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuál? A veces pasa que uno tiene una cosita que se llama fetopatía diabética y tenemos una paciente con una diabetes gestacional y con un perímetro abdominal por encima del percentil 75 y esas pacientes son de riesgo para distosia de hombros. Entonces, en ese orden de días, a veces pasa que yo tengo paciente con glucometrías normales y tiene un perímetro abdominal por encima del percentil 75. Entonces viene la pregunta, tiene indicación de insulina pero tiene las glucometrías normales, ¿qué voy a hacer? Entonces la recomendación es poner insulina a bajas dosis. ¿Cuánto es baja dosis? 0.1 unidad por kilo y ponerlas alrededor de la comida con el fin de que esa insulina que pone usted en baja dosis intervenga las hiperglicemias que se presentan en las horas de la noche, que son usualmente las responsables, y a la señora a las 10 de la noche le da una pequeña merienda y le dice que antes de acostarse se haga un destrometer y lo guarde y se lo cuente a usted después para ver cómo va.
Entonces, esa es la recomendación que a veces ha pasado y uno dice, bueno, ¿qué hago si todas las glucometrías están normales y la señora tiene una fetopatía diabética? Entonces, la recomendación es 0,1 unidad por kilo. Muy bien. Esquemas, hay dos tipos de esquemas. Se puede utilizar un esquema, que es el esquema antiguo, y otro esquema, que es el esquema nuevo. Listo. Entonces, en el esquema antiguo, de NPH y cristalina, si una paciente requiere 60 unidades, entonces el esquema lo hacemos así. 2/3 en la mañana, que serían 40 unidades, y 1/3 en la tarde. De la mañana, 2/3 serían en NPH y 1/3 en cristalina. NPH 27 y cristalina 13. Con eso cuadraríamos la mañana. Y en la tarde, 50 y 50, como dijo Pablo Lacerna. Entonces, 50 y 50 en insulina NPH 10 y en insulina cristalina 10. Listo. Creo que el que dijo que el diablo es puerco, creo que era Don Hermes. Me corrigen si no era Don Hermes. Y profe Hermes Pinzón. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. No estoy tan mal de la memoria a la hora de la verdad. Muy bien, entonces este es el esquema que utilizamos en el esquema antiguo, que utilizábamos 2/3, 1/3, y en la mañana 2/3 de NPH, 1/3 de cristalina, y en la tarde mitad de NPH y mitad de cristalina. Es un esquema un poquito complicadito, pero bueno, era lo que se usaba y servía. Ahora, en el esquema con análogos, las mismas 60 unidades se reparten así. 50% en análogos de larga acción en la mañana. ¿Cuáles son? 30 unidades de detemir o de glargina. ¿Listo? El detemir dijimos que no tiene pico, la glargina un pico leve, entonces 30 unidades de detemir. Y 50% dividido en 3 aplicaciones antes de cada comida principal, desayuno, almuerzo y comida, entonces 10 unidades antes de cada comida, en una insulina de acción rápida que puede ser la Lispro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo la recomendación es antes de la comida. ¿Cuál es mi recomendación? Como las maternas vomitan tanto, se ponen malucas, no se comen lo que les da, le cogen pereza a la carne, le cogen pereza al chorizo, a una cantidad de cosas. Entonces, mi recomendación es, póngale los 50 en la mañana, perfecto. Y la dosis del 50% que se reparte en comidas principales, no la coloque antes, colóquela después de que la paciente tolere el desayuno. Toleró el desayuno, ya desayunó hace 5 minutos, póngale la insulina. Ya almorzó, ya lleva 5 minutos del almuerzo, no lo vomitó, póngale la insulina. Ya comió, lleva 5 minutos de la comida, no como vomitó, póngale la insulina, porque a veces nos hacen hipoglicemias porque usted le pone la insulina, la paciente vomita o no se come la comida y le empiezan a hacer glicemias de 55, de 54, se pone sudorosa y entonces uno corriendo poniéndole estos al 5 o al 10 para corregir la hipoglicemia. Entonces, para que eso no les pase, aplique las 5 minutos después de la ingestada de la paciente. Bueno, ¿alguna duda con la insulina? Sí, yo tengo una duda. Esas 60 Claro. unidades son tentativas, pues teniendo en cuenta lo que estamos hablando ahora rato de que algunas se les daba 0,5 a 0,7 y Sí, luego sí, esto es un ejemplo. hasta Esto es un era ejemplo. eso. Si usted tiene una paciente de 60 kilos, en una paciente joven que se embaraza, usted le pone 0,5 por kilo, serían 30 unidades. Entonces usted le pondría 15. Aló. Al profe se le fue la voz. Ay, sí. Yo pensé que había sido yo.
Muchachos, ¿me están oyendo? Se ha caído la comunicación. Tranquilo, profe, Sí, ya lo profe. escuchamos. Hola, profecito, escuchamos. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la pregunta, ¿no es cierto? Hasta 15, sí, estaba explicando lo de las 30 unidades, 50 y Sí. 50, o sea, 15 y 15. 15 y 15. Entonces pondríamos 15 bolo y los otros 15 pondríamos 5 antes, 5 con el desayuno, 5 minutos después, 5 con el almuerzo, 5 minutos después y 5 con la comida, 5 minutos después. Entonces vuelvo a la presentación, la voy a volver a montar. Entonces, listo. Estamos viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces esa es la idea. Entonces, yo les enseño la teoría, pero uno en la práctica aprende que es mejor ser conservador. ¿Listo? Y lo mismo que habíamos dicho, ya que me recordaron de Don Hermes, el diablo es puerco, empiecen con punto 5. ¿Listo? Y recuerden, si ustedes revisan los 15 días y lo único que encuentran es que las glicemias que están descuadradas son las del desayuno, pues hombre, pónganle 4 unidades glulicina, de una de esas de acción corta, se las ponen en el desayuno y no le pone más. Si está cuadrada la del almuerzo, si está cuadrada la de la comida, si está cuadrada la de las ayunas, no le ponga más, no necesita nada más. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de los de segunda línea. ¿Cuáles son? Dos, metformina y glibenclamida. Desde hace más o menos 6, 8 años ha venido poniéndose en boga el manejo farmacológico para que las pacientes no se tengan que chuzar. Entonces, en ese orden de ideas, la metformina ha sido un medicamento socorrido. La dosis usualmente es de 500 a 850 miligramos en la noche con la comida y la dosis máxima es de 2.5 a 3 gramos día. Cruza la placenta. Este es el pecado que tiene tienen las dos, la metformina y la glibenclamida con respecto a la insulina. La insulina no cruza la placenta. Estas dos sí, tanto la metformina como la glibenclamida, las dos cruzan la placenta. Es útil en síndrome de ovario poliquístico. Si una paciente con síndrome de ovario poliquístico viene con metformina y viene cuadrada, usted se la puede seguir aún en el primer trimestre sin ningún problema. Mayor riesgo de prematuridad cuando utilizan la metformina, no está aprobada para la FDA para maternas, es categoría B, no tiene problema, por lo cual se puede utilizar en el primer trimestre sin ningún problema. Eso se los había dicho. Y una biguanida que inhibe es una biguanida que inhibe la gluconeogénesis hepática y la absorción de glucosa y estimula la captación de glucosa en los tejidos periféricos. Entonces, básicamente ese es su mecanismo de acción. El único pecado que tiene es que traspasa la placenta y no sabemos a largo plazo cuáles son los efectos que puede tener sobre esos bebés que reciben, de madres que reciben metformina durante la gestación, pero es una alternativa para las madres que se ranchan y nos dicen, yo no me quiero chuzar más, yo no me quiero poner más insulina, yo no me quiero hacer más cosas. Mándeme un medicamento que yo me pueda tomar, entonces ahí no hay nada más que hacer. Usualmente es muy raro que pase, pero puede pasar. El otro medicamento es la glibenclamida, gliburide. La glibenclamida tiene una dosis de 2,5 a 20 miligramos, comparado con insulina, produce más síndrome de dificultad respiratorio, hay más incidencia de hipoglicemia neonatal, hay más incidencia de macrosomía, hay más incidencia de preeclampsia y hay más incidencia de hiperbilirrubinemia. Además, el 16%, o sea, una de cada 6 mujeres que recibe glibenclamida, al terminar recibiendo insulina porque no se cuadra. También tiene el mismo pecado, atraviesa la placenta, es categoría B, es una sulfoniluria que estimula las células beta para aumentar la secreción de insulina. Entonces esas son las dos alternativas, pero como vemos, realmente no tienen ventajas con respecto a la insulina, excepto que son tomadas y que no son chuzadas. Pero una madre, lo que uno ve es que por su bebé, si tiene que chuzarse 20 veces al día, lo va a hacer. Entonces ya, pues cada uno individualiza el manejo de estas pacientes. Ahora, pacientes con glicemias muy voladas, no se le va a cuadrar con medicamento, va a requerir insulina. Pacientes con glicemia en ayuno por encima de 140 o postprandiales por encima de 200, de entrada requieren insulina a la dosis, a la mínimo, a 0.5 por mínimo, 0.5 unidades por kilo, mínimo. Muy bien. Las hipoglicemias usualmente aparecen en la noche, las glucometrías en la noche no deben ser menor de 60. Entonces, las glucometrías menores de 60 en la noche se consideran hipoglicemias. Indicaciones de algunas noticas claras para tener en cuenta. Una unidad de insulina cristalina disminuye la glicemia a 30 miligramos por decilitro.
10 gramos de carbohidratos aumenta la glicemia de 30 miligramos por decilitro. Las hipoglicemias moderadas se manejan con ingesta, entonces usted le da una gaseosita, le da un juguito con azúcar, alguna cosa de esas, ya no tiene problema. Ya las severas, con sudoración, obnubilación, malestar general, esas pacientes sí requieren, primero hacerle la glucometría y segundo llevarla al hospital para cuadrarla porque algo no va bien, algo no va bien. Estos son como tipsitos que yo les doy, pero simplemente para que lo sepan. Muy bien. Hemos hablado de la mamá, hemos hablado de la insulina, hemos hablado de la metformina, hemos hablado de la glibenclamida, pero no hemos hablado cómo es el manejo del bebé. En pacientes con manejo farmacológico hay que monitorear, hacer monitoreo perfil biofísico fetal empezando a la semana 32. Entonces, conclusión, toda paciente diabética debe empezar con pruebas de bienestar fetal a la semana 32, en especial si requiere tratamiento farmacológico. Si además de la diabetes y requiere tratamiento farmacológico, tiene polihidramnios, hipertensión o RCIU, requerirá Doppler o perfil semanal o monitoreo 2 veces por semana luego de la semana 32. Conclusión, seguimos hablando de la semana 32. Hay un problema porque las pacientes que se cuadraron con dieta y no requieren seguimiento, no. Pero como dijo don Hermes, como el diablo es puerco, yo les sugiero que le hagan un monitoreito semanal a las pacientes que no se les quieran ir para el especialista y ustedes las tengan que manejar a partir de la semana 32, porque si pasa algo con el bebé, la señora le va a decir, ay doctor, ¿usted por qué no me mandó los exámenes? ¿Usted por qué no me estudió el bebé? Entonces, mándele su monitoreo a partir de la semana 32 y hasta el parto, que es un procedimiento que es inocuo, que no tiene complicaciones graves, que es barato y que no tiene pues, ningún problema en realidad. Listo. Entonces, conclusión. Todas las pacientes diabéticas después de la semana 32 deben ser seguidas con pruebas de bienestar fetal. En las pacientes que no requieren insulina y de bajo riesgo es controvertido, pero yo les recomiendo monitoreo a partir de la semana 32. En las pacientes con manejo farmacológico, monitoreo perfil a partir de la semana 32 y semanal. Y en las pacientes con manejo farmacológico y que fuera de eso tienen otra patología, hipertensión o RCIU, van a requerir perfil biofísico semanal o monitoreo 2 veces por semana hasta el parto, con seguimiento estricto de pruebas de bienestar fetal y en lo posible manejo por el especialista. ¿Queda claro ese concepto del manejo de los bebés? Bien, vamos al parto. Entonces, en los casos de diabetes gestacional controlada metabólicamente, el embarazo debe llevarse al menos a la semana 39 para evitar los problemas del neonato. Pero en casos de diabetes tipo 1 o 2, de acuerdo a la evolución de cada caso y dependiendo si hay o no RCIU o cualquier otro compromiso del bienestar fetal, es recomendado terminar el embarazo entre la semana 37 a 38 más 6. Entonces, hablándolo en paisa, paciente controlada se termina el embarazo a la semana 39. Paciente no controlada o con patologías preocupantes de base entre la semana 37 y 38 más 6. Controlada sin ningún problema, solo la diabetes, semana 39. Y las demás que tienen problemas, no se controlaron, tienen patología de base, RCIU, etcétera, de acuerdo a la patología, se terminará entre la semana 37 y 38 más 6. Por ejemplo, si tiene un RCIU tipo 1, la indicación del RCIU tipo 1 es terminar a la semana 37. ¿Por qué vía? Se puede intentar parto o si no tolera el trabajo de parto, pues habrá que hacerle una cesárea. Esa es como la idea. La atención del parto siempre se realizará en una institución con capacidad resolutiva. ¿Cuáles son las instituciones con capacidad resolutiva en Medellín? Hospital General de Medellín, Clínica Bolivariana, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Manuel Uribe Ángel, Metrosalud de Manrique. Aunque yo creo que en Metrosalud de Manrique no hay pediatra, no hay UCI neonatal. Clínica del Prado, etcétera, etcétera, etcétera. En un pueblo, el hospital de segundo nivel. Por decir algo, en Yolombó, hay hospital de segundo nivel, ya hay pediatra, en Bolívar, en Apartado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar una institución que tenga capacidad resolutiva. Bueno. ¿Cuál es el problema del manejo intraparto? Las hiperglicemias durante el parto pueden llevar al bebé a una asfixia perinatal y a una hipoglicemia neonatal. Usualmente, cuando las pacientes solo requirieron durante el embarazo manejo solo con dieta, no necesita insulina en el momento del parto. O sea, si estuvo cuadrada solo con dieta, para el momento del parto no va a requerir insulina, solamente seguimiento con glucometrías y pare de contar. ¿Listo? Y la hiperglicemia durante el parto tiene este riesgo, la asfixia perinatal e hipoglicemia neonatal. Por lo que dijimos,
Si hay hiperglicemia, se produce insulina, la mamá produce mucha para ella y el bebé tiene que producir mucha para él. Cuando ligan el cordón, se gasta la que le quedó y ya dentro de poquito no va a tener y el niño se va a ir en una hipoglicemia neonatal por toda la insulina que hay circulando. No sé si hasta aquí estamos claros en los conceptos. Entonces, la que no requirió insulina no va a requerir nada en el momento del parto, un parto común y corriente se atiende sin problema. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Listo. Ahora sí. Las ligas mayores. La señora que requiere tratamiento intraparto porque es una diabética insulino requiriente tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional pero requirió insulina en el embarazo. Entonces a paciente hay que mantenerle la glicemia entre 70 y 110. Hay dos formas de hacerlo. Para evitar la cetosis, le ponemos infusión de dextrosa al 5% a 100 cc hora que le va a dar 5 gramos por hora. Listo. Y le vamos a poner una mezcla de 10 unidades de insulina regular en 100 centímetros de solución salina para pasar a una unidad por hora. Le vamos a pasar una unidad por hora, o sea, 10 centímetros por hora. Si yo pongo, yo sé que ustedes tienen problema con la matemática básica, pero crean, si yo pongo 10 unidades en 100 centímetros de solución salina, pues si paso 10 centímetros por hora, pues, o realmente serían 11 porque serían 100 más 10, 110, 11 centímetros por hora, voy a estar pasando una unidad por hora. Entonces, ¿cuál es la idea? Mantener entre 70 y 110 para que la señora produzca su insulina normal y el bebé también produzca una insulina normal, que no lo vaya a llevar a una hipoglicemia cuando le liguen el cordón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el esquema? Entonces, usted le pone, en la clínica, esto es cultura general porque normalmente estos manejos no los deberían hacer ustedes. Entonces, se le pone a la paciente el esquema de infusión de insulina, paciente insulino requiriente, si va para cesárea o está en trabajo de parto activo y no está teniendo dieta. Entonces, por debajo de 70, usted tenía aquí el goteito, que ya lo habíamos armado 10 unidades en 500, la estaba pasando a 10 o a 11 cc hora, como usted quiera, y le da la glicemia menor de 70, usted cierra el goteo. Le da la hora, la glicemia entre 70 y 110, usted le sigue igual. Le da entre 101 y 130, le aumenta 20 cc hora. Le da entre 131 y 160, le aumenta 30 cc hora. Le da entre 161 y 190, le aumenta 40 cc hora. Y si le da por encima de 190, le aumenta a 50 cc hora. Siempre bregar a que la señora no tenga cetonuria en el citoquímico. Y para evitar la cetosis, por eso es que le ponemos la dextrosa que habíamos dicho acá al 5%, que son, si yo tengo 500 centímetros, cada 100 centímetros tiene 5 gramos. Le ponemos la dextrosa con el fin de mantener una glicemia entre 70 y 95 en lo posible, que no pase mucho de siquiera de 110 y que no baje de 70. Entonces, este es como el esquema que utilizamos en el intraparto para controlar las glicemias en la señora con el fin de que el bebé tenga una insulina normal y cuando pincen el cordón no se vaya a gastar toda la glucosa que tenía y se vaya a quedar él con mucha insulina y sin glucosa y se vaya a ir a una hipoglicemia refractaria al tratamiento. ¿Hasta aquí estoy siendo claro o hay alguna duda que no hayan podido entender, muchachos? Todo muy bien, profe. Bueno, listo. Entonces, indicaciones de cesárea en diabetes gestacional. Peso calculado igual a mayor de 4.500, todas. Pero, profe, es que la señora tuvo 3 partos de 5.000. Sí, así haya tenido 3 partos de 5.000. Si la señora tiene un peso calculado igual o mayor a 4.500, la indicación es una cesárea, porque no está exenta de una distocia de hombros. Peso calculado entre 4.000 y 4.500, los gringos tienen mucha discusión porque ellos tienen bebés muy grandes. Sin embargo, en nuestro medio, la mayoría de las pacientes, sobre todo las primicias entre 4.000 y 4.500, van a cesárea. Ya lo define el ginecólogo, pues la mayoría de las veces las van a mandar a cesárea. Presentaciones no cefálicas, transversa, podálica, van a cesárea. Estado fetal no tranquilizador, un perfil biofísico de 4/8, un monitoreo no reactivo, con desaceleraciones espontáneas o pérdida de la variabilidad, categoría 3, y van a cesárea. Trabajo de parto detenido, más de 2 a 4 horas en la misma dilatación, se van de cesárea. Desproporción cefalopélvica se va de cesárea y pelvis estrecha se va de cesárea. Esas son las indicaciones de cesárea en una paciente diabética. Bueno, ¿quedó claro el parto? ¿Cuándo se da vía vaginal y cuándo se llevan a cesárea? Sí, profe. ¿Y en qué momento se termina el embarazo? 39 semanas para las que van bien, entre 37 y 38 más 6 para las que no están controladas. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profe. Bueno, vamos a hablar del posparto. Entonces, bueno, ya seguimos la paciente, le cuadramos la insulina, le hicimos el manejo, la llevamos al parto, todo va bien. Entonces, en el posparto, la pregunta es, ¿la paciente le vamos a poner insulina o no le vamos a poner insulina? Entonces, en paciente insulino requiriente que inició vía oral después del parto o cesárea, iniciar la dosis de insulina previa al embarazo. Entonces, la que era insulino requiriente previo al embarazo, le iniciamos la mitad de la dosis con la que terminó en el embarazo. Con eso le empezamos y vamos viendo qué va pasando. Si la paciente es diabética gestacional, insulino requiriente, se puede suspender la insulina e iniciar esquema móvil. La mayoría de las pacientes no requerirán insulina. Entonces, las pacientes que tienen diabetes gestacional sin necesidad de insulina no requerirán nada. Las que tienen diabetes gestacional que requirieron insulina, le vamos a suspender todo y le vamos a dar un esquema móvil. Y las pacientes insulino requirientes que eran insulinos requirientes previo al embarazo, después del parto les vamos a iniciar la mitad de la dosis que tenían cuando empezaron en el embarazo. Entonces, esa es como la idea. Bueno. ¿Cuál es el esquema móvil que yo recomiendo? El más sencillito. Menor de 150 no le pongan nada, 150 202, 200 254, 250 306 y mayor de 308. Entonces, al final del día, yo sumo cuánto requirió de insulina para saber si esta paciente vale la pena mandarla con insulina para la casa o si la mandamos sin nada. ¿Listo? En el manejo del posparto, entonces, suspender la insulina y reevaluarla después del parto. A todas las pacientes que se les hizo el diagnóstico en el embarazo, se les vamos a realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa 6 semanas posparto. Las vamos a ingresar al programa de contracepción si previamente no estaban, si no se les hizo tubectomía previamente. Si lo requiere la paciente y desea volverse a embarazar, debe ir a consulta preconcepcional para que le midan la hemoglobina glicosilada, miren la glicemia y definan si está en posibilidad y tiene un buen chance de embarazarse sin riesgo de malformaciones. Si a esta paciente la curva le dio negativa y todo está normal y está en planificación, todo está normal, se le debe hacer una glicemia cada año, porque esta señora en 5 o en 10 años posiblemente va a ser diabética. Acuérdense que el embarazo tiene la posibilidad de mostrar el futuro. El estilo de vida de la señora, hacer ejercicio, comer frutas, ir a la ciclovía, caminar, dormir bien, no tomar mucho guaro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el ejercicio. Entonces, eso es lo que hacemos en estas pacientes. ¿Listo? ¿Con qué planifican las señoras diabéticas? Con cualquier cosa. ¿Cuál es el mejor método para las diabéticas? El más barato, el DIU. ¿Listo? El DIU. Sin embargo, en las pacientes diabéticas gestacionales o que no tienen daño vascular, básicamente todos los métodos les sirven. En las que ya tienen alteración vascular, ya los anticonceptivos orales ya no están indicados y solamente anticonceptivos de solo progestágeno, los implantes y el DIU de levonorgestrel. Pero miren que el DIU es un método muy bueno para todos. Lo que pasa es que no se promociona por parte de los visitadores porque es un método muy barato y dura mucho, dura 10 a 12 años. Si la curva de tolerancia oral está alterada a las 6 semanas, ingresar al programa de riesgo cardiovascular como una paciente diabética, recordar la planificación familiar o contracepción, recordar si menciona intención de gestación, remitir a consulta preconcepcional. Este es el organigrama, el flujograma, perdón. Identificación de factores de riesgo. Sin factores de riesgo, glicemia en ayunas menor de 95, su curva a la semana 24-28. Glicemia en ayunas mayor de 126, diabética gestacional, manejo por especialista, maneje su diabetes y a ver qué va pasando. Si requiere insulina, no la requiere. Glicemia en ayunas entre 95 y 126, repetirla. Si da lo mismo, curva de una vez y si da normal a la semana 24-26. Por el otro lado, alto riesgo, curva a la semana, la primera glicemia dio normal, curva a la semana 14-16, dio normal, repetir a la semana 24-28 y dependiendo de los valores definir el manejo que hay que seguir. Recordemos que en la paciente de las 6 semanas postparto, pues yo no sé mucho de eso, pero ustedes que saben me corregirán. Si la señora le hacen la curva de 75 gramos, no para materna, sino normal, si le da por debajo de 95 la en ayunas y por debajo de 140 la otra, está bien, no tiene problema, seguimiento en el tiempo. Si le da entre 95 y 126 la en ayunas y la otra le da entre 140 y 199, intervención del estilo de vida, ejercicio, caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le da la en ayunas 140 o más, o la 2 horas mayor de 200, requerirá diagnóstico de diabetes mellitus tipo posiblemente 2 y empezará el manejo con el especialista en medicina interna para manejo, o el diabetólogo para manejo de diabetes gestacional.
Muchachos, hasta aquí vamos bien, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a volver a una vueltecita que habíamos hecho ustedes y yo. Por acá, habíamos dicho, vamos a volver al cuento. Paciente de 38 años, gesta 2, cesárea 1 por macrosomía, inició controles prenatales a la semana 10, índice de masa corporal de 30, le solicitaron glicemia en ayunas con un valor de 91, lo demás normal. ¿Qué tiene esa señora? ¿Tiene alguna enfermedad? No tiene nada. De acuerdo a lo que vimos en la clase. Hay que pedirle curva, tiene diabetes, tiene alguna cosa que nos preocupe. ¿Qué piensan? La macrosomía. No, pero mira que tiene el antecedente, por lo cual es una paciente de riesgo, ¿no es cierto? Le Sí, dio sí. 91 quietos en primera. No hay que hacer nada más, ¿no es cierto? Porque está por debajo de 95 la primera glicemia. Muy bien. Le realizaron curva de tolerancia oral con 75 gramos a la semana 16. ¿Por qué? Porque es una paciente de factor de riesgo para diabetes por antecedente de macrosomía. ¿Estábamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces le hacen la curva a la semana 16 con valores así, 91, 179 y a las 2 horas 152. ¿Tiene diagnóstico de diabetes? ¿No tiene diagnóstico de diabetes? ¿Está normal? ¿Qué hacemos? Hacerla a las 24. Listo, está normal, pero pegaron todos los tres en el palo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evoluciona dentro de límites normales, a la semana 26 le realizan nuevamente la curva y le dio ligeramente más que la anterior. Le dio 92, 180 y 153. ¿Qué diagnóstico tiene la señora? Diabetes mellitus estacional. ¿Cuántos valores tiene alterados? ¿Uno, dos o los tres? Tiene dos, porque ahí dice, tiene que ser mayor o igual a 180 en la primera hora y está en 180, y el otro está mayor a 152, que está en 153, de las ¿Y 2 cuál es horas. el valor? ¿Y en ayunas cuál es el valor? En ayunas, no, también los tres están alterados, porque es mayor o Los tres igual. están alterados. Los tres están alterados. Entonces tiene una diabetes estacional con los tres valores alterados. Listo. ¿Y el manejo inicial cuál será? De acuerdo a lo que dijimos en la charla. Cambios en el estilo de vida. Listo. Dieta y ejercicio. Listo. Y las glucometrías en ayunas y a la hora o a las 2 horas, pues desayuno, pues almuerzo y pues comida. Y a los 15 días usted la va a citar para revisar las glicemias y ver si tiene 70% de control y seguir manejo con dieta, o si tiene más del 70%, tiene más del 30% alteradas, en cuyo caso habrá que reevaluar la posibilidad de iniciar insulina. Listo, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bien, le ordenaron glucómetro, tirillas y lancetas y llega al control a las 2 semanas por ginecólogo con 90% de glucometrías. A la hora por debajo de 140, pero un 10% por encima de 140. ¿Cuál es la recomendación? Las en ayunas estaban todas normales. Tiene 90%, el límite es normales, por debajo de 140, que la meta dijimos es menor de 95, menor de 140 a la hora y menor de 120 a las 2 horas. Tiene un 10% alterado. ¿Le empezamos insulina o no le empezamos insulina? ¿Qué piensan? Sí, por el percentil, por el perímetro abdominal del feto es mayor del 75%. No, pero venga, estamos aquí arriba todavía. Bueno, perdón. Estamos aquí arriba. Listo. Pero yo pongo el palito que a ustedes... Ah, bueno, el palito ya se me perdió. Listo, no sé cómo se hace esa vuelta. Bueno, no importa. Entonces, mire, estamos diciendo que tiene 90% controlado de las glucosas y el 10% alterados. Entonces, esta paciente no requiere insulina porque tiene un control bueno, está por encima. Dijimos que para empezar insulina tiene que tener alterados más del 30%. Tiene alterado solamente el 10%, por el momento seguimos igual. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros en el concepto? Sí, profe. Bien, para la semana 34 trae glucometrías del 40% por debajo de 140 y el 60% por encima de 140 a la hora. Además trae ecografía con un peso calculado de 2.650 en percentil 90 y perímetro abdominal creciendo en el percentil 85
El ILA es de 22, ¿cuál podría ser el manejo y cuál es el diagnóstico? Entonces, esta paciente tiene un diagnóstico de diabetes gestacional. Listo. ¿Está controlada o no está controlada? ¿Ustedes qué piensan? No, no está No está controlado. No está controlada porque solamente el 40% están controladas y deberían ser el 70% al menos. Listo. Bien. Segundo, ¿tiene macrosomía o no tiene macrosomía? Sí, por el Sí, porque perímetro se da en el ambiental. percentil 90. Muy bien. ¿Y tiene fetopatía diabética o no? También. Sí, porque la perímetro abdominal está por encima del percentil 75, que es para fetopatía. ¿Tiene polidiptamnios o no tiene polidiptamnios? El ILA es de 22. Sí, profe, No, sí tiene. ¿Cuánto es lo normal del líquido amniótico? Dependiente de los autores, pero la mayoría acepta entre 6 y 25. Entonces tiene, digamos que el límite amniótico normal alto, pero pues no está todavía en rango de polihidramios, pero pues si no hacemos nada, en 1 o 2 semanas va a estar en rango de polihidramios. Entonces la señora llegó al momento del parto, tiene un peso calculado de 4.000 gramos, tiene 38 semanas y las glucometrías están fuera de metas. ¿Cuál sería la vía del parto? La inducimos, le colocamos misoprostol, la programamos para cesárea. ¿Qué piensan? Profe, cesárea. Hay que programarla, pero primero que todo hay que mirar que la paciente esté bien, hay que hacerle un monitoreo, un perfil, hablar con el neonatólogo, reservarle la UCI neonatal y después de todo eso, entonces programar la cesárea en esta paciente. Listo. Que puede ser a la semana 38 o inclusive 38 más 2 más 3, dependiendo cómo la veamos. Pero si la vida de esta señora indudablemente es una cesárea y debe ser antes de la semana 39 porque no está cuadrada. Muy bien. Bueno. ¿Cuál debe ser el manejo en el postquirúrgico, dado que le realizaron cesárea mastubectomía y el bebé pesó 4.200 gramos, la talla 53 centímetros, el Algar de 8 y 9 y no requirió UCI neonatal? Entonces, bueno, ya les coloqué la respuesta ahí. ¿Cuál es la respuesta? Aquí está muy clarita, muchachos, ¿verdad? ¿Qué se le debe hacer? la curva de tolerancia a la glucosa. Muy bien, la curva de tolerancia a la glucosa a las 6 semanas con 75 gramos para ver los valores. ¿Cuál es el valor en ayunas? ¿Cuál es el valor 2 horas después? Y definir si la señora es diabética, si tiene riesgo de diabetes o prediabetes, que llaman a algunos, y si es normal, seguimiento con glicemia cada año. Entonces, bueno, muchachos, esto era lo que les traía para hoy. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar. Y si no, para dar por terminada la presentación del día de hoy. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe, claro. Bueno, muchachos, ¿todo claro? Este es un tema bonito, importante y que se le queda a uno muy fácil. Uno lo repasa una vez y como que es pegajoso. A diferencia, por ejemplo, de distocias, que es un tema donde no se le quedan a uno como los repasa uno 2 o 3 veces y vuelve y se le olvida. Profe, Pues este es un tema que usted lo repasa y se le queda. Sí, oigo la pregunta, claro. una pregunta, por ejemplo, con lo Claro. respecto a la aspirina, si no se comienza entre la semana 12 y 16 no sirve para estas mujeres con Sí diabetes. sirve. Hay discusión en ese tema, pero hay trabajos y hay uno que lo sacó la COC hace poco, donde dice que se puede empezar aún hasta la semana 28. Entonces, si usted le llega a una paciente a la semana 18, no se le ha empezado insulina, pero tiene riesgo y es una diabética, empiécesela. No le va a servir lo mismo que empezar a la semana 12, pero le puede servir. Entonces, mis recomendaciones, inclusive hasta la semana 24, empiécela. ¿Listo? Hasta 150 miligramos día para prevención de preeclampsia. ¿Hasta cuándo? En lo posible hasta el parto o por lo menos hasta la semana 36. Listo, profe. Listo, con mucho gusto. Eso es como inmunización. Lo ideal de poner la globulina humana anti-D es en las primeras 72 horas, pero si lleva una semana y no se la han puesto y tiene indicación, póngasela. ¿Le sirve? Sí. Menos que colocarla en los 3 primeros días, pero igual también le sirve. Entonces, es mejor colocarla que no colocarla. Lo mismo pasa con la aspirina. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hasta cuándo dicen los libros que sirve? Hasta la semana 26-28, hasta la semana 28. Entre más tarde lo empiece, pues menos va a servir. Pero si usted le llegó a la semana 16, semana 18, hizo un ingreso tardío, usted detectó la diabetes y considera que para pacientes requiere
Asa se la empieza de una. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿O estamos bien por hoy? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, les deseo un feliz día, que estén muy bien y cualquier duda me avisan a través de Juliana si tienen alguna duda, alguna inquietud. Por ahora un feliz día, que le acaben de ir muy bien y que le rinda el resto de la mañana que queda y la tarde. Felicidades. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, Hasta luego. profe. Feliz día. Gracias. Gracias.